Las elecciones del próximo 6 de junio serán las más grandes en la historia de nuestro país y justamente para platicar de este tema le agradezco al periodista de investigación de la revista Proceso, José Gil Olmos, Pepe Gil Olmos, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Pepe Gil Olmos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema que nos va a llevar por lo menos 3 meses. Hay dos titulares que me llaman poderosamente la atención de esta mañana. En Reforma, dicen, Reforma, apuntan a cuates, fichitas, familiares y chapulines. En el portal, sin embargo, .mx, titulan una nota que estuvo durante toda la mañana como principal: líderes grises con manos sucias y hasta antagónicos entre sí son la carne en el asador opositor. ¿Con qué juega el partido en el gobierno, Morena, y con qué juega los partidos de oposición en esta alianza Va por México para tratar de, 1, retener la mayoría en la Cámara, o 2, arrebatarle la mayoría de la Cámara a Morena? Pues mira, está jugando con cartas, con candidatos, pues que tienen una historia no muy limpia. Hablamos, por ejemplo, del caso de Chihuahua. La candidata gobernadora para el PAN es alguien que está siendo señalada de que recibió dinero del exgobernador César Duarte y tiene una investigación judicial pendiente. El PAN no sabemos bien a bien por qué decidió mandarla como candidata cuando tiene este proceso judicial encima. El gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, se opuso porque sabe exactamente cuál es la historia de este personaje, de esta candidata. Y como ya tenemos a la otra candidata, a Clara Luz en Nuevo León, por parte de Morena, una candidata que pues tuvo una vinculación con aquel personaje norteamericano, Rainiere. Se acordarán de esta secta que pues, donde las marcaba a las mujeres y sacaba muchísimo dinero. Y este personaje pues en Estados Unidos está detenido y tiene 120 años de prisión. En fin, que tenemos una serie de personajes por todos los partidos y esos personajes son los que están lanzando desde luchadores, dirigentes de los propios partidos, los propios diputados que se quieren buscar una reelección. Me parece que además de ser una de las elecciones o la elección más grande por la cantidad de candidatos y también por el gasto que se está dando, es enorme. Me parece que esta es una elección que refleja mucho, voy a decir una obviedad, refleja mucho la calidad de la clase política en general. Estamos hablando de que los partidos políticos no les está importando a quienes van a lanzar. Félix Salgado Macedonio, un personaje acusado de violación en Guerrero. Sin embargo, el partido Morena lo sostiene y lo mantiene ahí, a pesar de que el INE ya rechazó, lo bajó del registro como candidato para gobernador de Guerrero. Y aún así lo siguen manteniendo. Entonces, creo que esta elección pues, nos está reflejando esta calidad de los partidos políticos y de la clase política en general. Una calidad pues la verdad, no muy buena, no representativa de lo que exige y de lo que quiere la sociedad, y una calidad totalmente cuestionada. Entonces, es un reflejo de esto que desde hace años hemos venido observando, que es una crisis de las representaciones políticas en el país. Entonces, eso es lo que realmente vamos a observar en esta elección. Sí, ¿bajo qué argumento, bajo qué discurso, bajo qué línea de propaganda la coalición Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena, el partido del gobierno, buscará retener la mayoría o tener mayoría en la Cámara de Diputados? El presidente López Obrador se está jugando en esta elección pues el destino de su segundo periodo de gobierno y reformas constitucionales tal vez que se puedan venir como la energética.
y con qué discurso, con qué argumento, con qué propaganda la Alianza Va por México pretende arrebatarle a Morena esa mayoría. ¿Cómo arrancan, cómo inician estas campañas de diputados federales, José Gil Olmos? Mira, por una parte, el caso de Morena, pues vemos que su propuesta esencial es que quieren continuar el proyecto de esta cuarta transformación. Una cuarta transformación que significa un cambio de régimen y una transformación esencialmente tanto de instituciones, que es lo que hemos visto últimamente ya con el Banco de Bienestar, con, en fin, una serie de instituciones que ha venido imponiendo este gobierno, y sobre todo porque quieren mantener este proyecto en la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que dicen es que la gente, la población en su mayoría, pues tienen una confianza en que sí se va a lograr esta transformación del régimen con el cual vivimos, y que evidentemente está muy manchado por la falta de desconfianza, de credibilidad y la corrupción. Y del otro lado vemos en estas alianzas de Va por México, donde está PRI, PAN y PRD, que me parece que es el frente electoral más fuerte en esta elección, pues tenemos esta también, digamos, esta bandera que señalan, yo creo que por tres o cuatro puntos esenciales. Uno es que esta cuarta transformación ha fracasado. No hay realmente ninguno de los que ha señalado como los grandes ejemplos de la corrupción, no los han llevado a juicio, siguen ahí en esta situación extraña de ser testigos colaboradores, y sin embargo no hay nada en concreto. La otra es que la economía no solamente no ha crecido, sino que hay un decrecimiento. Esto es que no tenemos ningún elemento positivo para que en los próximos años pues, vaya a haber una recuperación. En el asunto de la salud, que este es un tema muy, muy delicado y muy sensible, estamos hablando de más de 200,000 muertos desde el año pasado a ahora por la pandemia del COVID, y de cómo es que hay una serie de deficiencias, ineficacias y de errores por parte del gobierno federal, encabezado por este doctor López-Gatell, y que pues no ha tenido ningún resultado realmente en cuanto a organización y en cuanto a lo que prometieron. Ustedes recordarán que el año pasado decía López Obrador y después de López-Gatell, decía que en mayo y junio ya íbamos a tener controlada esta pandemia, y sin embargo pues tenemos hasta ahora pues este número de contagiados y de muertos. En realidad es una cosa muy preocupante. Entonces, lo que está haciendo la oposición creo que es la estrategia más clara y más lógica, que es aprovechar de todos estos errores, porque los errores suman por parte del gobierno. Y en medio de todo esto, y estamos viendo ahorita las imágenes, pues está esta figura del Instituto Nacional Electoral, una figura que ha costado muchísimo trabajo. Estamos hablando desde 1991 aproximadamente, cuando se comenzó a crear esta figura ciudadana que es la responsable de organizar la elección, y que desde hace por lo menos un par de años ha tenido diferencias muy, muy fuertes con Andrés Manuel López Obrador, y que ahora se han profundizado. En fin, que tenemos por una parte los dos grandes polos que se están peleando la mayoría, por lo menos la mayoría relativa de la Cámara de Diputados, y sobre todo esta institución que está siendo cuestionada y que podría afectar, querramos o no, el resultado de este proceso electoral. José Gil Olmos, jefe de información de Proceso, reportero de Proceso, muchas gracias por tomar esta videollamada. Estaremos conversando sobre estos temas si usted nos los permite. Sí, al contrario, por supuesto. Y bueno, realmente estamos en una situación muy complicada. Y la otra parte que no se nos olvide es que hay muchos candidatos que están pidiendo protección porque están siendo amenazados por grupos de delincuenciales o del crimen organizado, y hay varios ya muertos,
y esta elección puede tener este tinte de violencia que ojalá y que no sea, digamos, la señal o la huella con la cual pasea la historia de las elecciones. Muy bien. José Gil Olmos, muchas gracias. Estamos en contacto. Muy buenas tardes. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ti y a tu público. Hasta pronto. Continuamos con más noticias en 2 minutos.